Hola amigos, bienvenidos a Wake Up Ministry. Yo soy Andreina Castañeda, su servidora, y para mí es un gran placer estar una vez más con ustedes. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy controversial. Continuamos con el capítulo de Juan. Estamos ahorita en el libro de Juan, perdón, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Y tiene como título Jesús purifica el templo. ¿Sí? La purificación del templo. ¿Y por qué digo que es muy controversial? Porque muchas personas le dan distintos significados a lo que sucedió, lo que aconteció en este momento, cuando Jesús se encuentra con todos estos mercaderes, cambistas, todo este mercado en el templo que se supone ser la casa de Dios en esa época. Recordemos que luego de la muerte de Yeshua y de la resurrección, nosotros somos el templo. Pero en ese momento, pues se supone que esa era la casa de Dios y por lo tanto merecía santidad. Santidad y como, como ser digno, ¿no?, de respeto. De que las personas tuvieran reverencia, es la palabra. Porque allí adentro estaba el arca del pacto, estaba el lugar santísimo y bueno, era la casa de Dios. Entonces, sin más que hablar como preámbulo, bueno, en el nombre de Jesús, Señor, que no sea yo, sino tu Santo Espíritu hablando a través de tu sierva para tu pueblo en este tiempo. Prepara nuestra mente, nuestros corazones, Señor, nuestra consciente. Danos el discernimiento necesario para comprender este mensaje y que germine en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Y dice así, Juan 2 del 13 en adelante, como les mencioné. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Recuerden que ellos tenían un negocio, ¿no? Para los sacrificios, como los sacrificios eran bueyes, ovejas o palomas, de acuerdo, si el pecado era muy grave, pues tenía que ser un buey. Si era menos grave, según ellos, ¿no? Es lo que se comenta en los documentales de historia del pueblo de Israel. Y bueno, para pecados menores, las palomas serían suficientes. Para las personas que no tuvieran dinero, pues tenían que conformarse con un pecado pequeño, imagínense ustedes. Con el perdón de un pequeño pecado, porque no iban a tener para pagar el perdón de un pecado mayor. Entonces, ellos tenían precios, ellos como que te hacemos el sacrificio, pero nos compras el animal, ¿sí? Todo era un monopolio. Y dice, haciendo un azote de cuerda, lo echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. O sea, él no solo, amados, sacó a los cambistas, a los mercaderes, él también sacó a las ovejas, sacó a los bueyes. Y esto a mí me da mucho que pensar acerca de los recursos que usan las personas para hacer mercado en la casa de Dios. No solo el castigo, o sea, no solo le da hastio a Dios la persona que hace el mercado, sino también la cosa que manipula, que vende, que entrega, que da de cambio. Por eso recuerdo una parte en la palabra donde dice que en el Antiguo Testamento hace mención que en una oportunidad Dios estaba hastiado de los sacrificios que hacían, porque el corazón inicuo era terrible. Para él era fétido el sacrificio que ellos hacían y esos bueyes carísimos
que pagaban para darlos en holocausto, cuando realmente sus corazones no estaban en santidad. Entonces aquí me muestra que el Señor Jesús también se manifiesta esta situación. No solo saca a los mercaderes, saca a las ovejas, a los bueyes, a todos los recursos que ellos manejaban, las mesas, todas las herramientas que ellos usaban para esa actividad. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Qué es mercado? Amados, básico. Mercado es un lugar donde personas ofrecen un bien o un servicio a cambio de un pago, donde hay un intercambio. Eso es casa de mercado. Y quiero hacer mención porque también en Mateo 21:12, Mateo relata la purificación del templo. O sea, este mismo hecho Mateo lo relata en el capítulo 21, verso 12. Y dice algo diferente. O sea, Juan anotó lo que Juan vio, lo que escuchó del Señor Jesús. Y Mateo aparte escribió en su libro lo que él vio y escuchó del Señor Jesús. Y Mateo describe que el Señor Jesús dice: y entró Jesús al templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Fíjense que en la versión de Juan dice: no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Pero también dijo: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es decir, que el hecho de que la persona haga una actividad de mercadeo en la casa de Dios no se difiere, no se distingue de un ladrón. O sea, todo el que haga intercambios monetarios en el templo de Dios es un ladrón. Es lo que a mí me da a entender esto, y es lo que el Espíritu Santo me ministra en este momento, porque hay muchas personas, amados, en tiempos de redes sociales que están haciendo talleres de encuentra el propósito que Dios tiene para ti. $150 el taller de 2 horas. Te hacen hacer pactos de fe. Tienes que pagar una suma a cambio de la palabra de Dios. Y esto es muy peligroso, amados, muy peligroso. Hay muchos evangelistas que luego que dan el mensaje dicen: y si esto fue de bendición para ti, envíanos una ofrenda. O sea, Jesús también le dice a los apóstoles en una oportunidad, cuando los comisiona que se vayan, le dicen: cada obrero es digno de su salario. Pero cuando nosotros no trabajamos, sino que nos dedicamos solo al reino de Dios y dejamos de trabajar, estamos a un nivel espiritual tan elevado que nosotros no nos interesa hacer dinero. ¿Me explico? Con que Dios nos provea un techo y comida y calzado y ropa, estamos bien. O sea, las personas, y admiro a estas personas que se han dedicado solamente al reino de Dios, como los misioneros. Ellos no andan luciendo Lamborghini, Ferrari o carros espectaculares, motos de carrera. ¿Me explico? Entonces, hay muchos, no quiero juzgar a nadie, pero tenemos que tener mucho cuidado con esto, amados, porque si no prestamos atención a cada paso, acuérdense que cuando estamos a un nivel espiritual
mayor, tenemos que cuidar más de donde andamos porque la caída es más fuerte. Entonces hay personas que comienzan un ministerio, comienzan una congregación, entonces comienzan a usar el dinero de los diezmos y las ofrendas para autorrealización personal, ¿sí? Porque, no, y la cosa es que se autoengañan, ¿no? Porque me lo merezco, porque trabajo duro, porque todo esto. Entonces, si la persona no trabaja, sino que solo se dedica al reino de Dios, debería conformarse con las bendiciones que da, que Dios le da. O sea, debería conformarse al principio con lo básico. Si alguien le regaló un Rolex, gloria a Dios. Si alguien le regaló un buen saco, si alguien regaló un carro por ofrenda a él, que es para el uso del pastor, gloria a Dios, es una bendición. Pero no comenzar a manipular a la gente de que te doy esta palabra, te guío en esto que tú quieres lograr a través del camino de Jesús a cambio de que me pagues. ¿Me explico? No podemos hacer negocio con la palabra del Eterno. Y luego más adelante, ¿no? que volvemos a la versión de Juan donde dice, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y es muy importante que hablemos del celo de Dios. Cuando nosotros convertimos nuestro lugar santo, recordemos que ahora el templo somos nosotros. Ya no está el templo de Salomón, por eso el Señor aquí al final de esta palabra dice que derriba este templo y lo edificaré en 3 días. El templo somos nosotros, pero cuando dentro de nosotros comenzamos a querer sacar beneficios monetarios para nosotros, con la palabra de Dios, caemos en este error. Caemos en hacer de este templo casa de mercado y nos convertimos en una cueva de ladrones. Y lo más tremendo es que hay juicio. Hay juicio porque entra el celo de Jehová, porque algo que le diste a Él, lo estás intercambiando, lo estás contaminando por un interés físico, monetario o interés en general, particular. Digo, porque distinto es cuando, amados, nosotros queremos recaudar fondos para ayudar a alguien. El Señor conoce los deseos de nuestros corazones. Y Él sabe cuando nosotros de repente hacemos una vendimia o queremos buscar la manera de generar ingresos con la intención de ayudar, con transparencia. No lo hago porque quiero que de esto me quede un restante, me quede una comisión. Recuerden lo que le pasó a Ananías y Zafira. Cuando vendieron su propiedad y llevaron el dinero al templo, donde está, a la sinagoga donde estaba Pedro, y le dijeron, la vendimos por tanto, ellos pretendían quedarse con un porcentaje. No dieron el totalidad de la casa y ellos fueron consumidos y muertos en ese momento. Entonces, amados, tenemos que tener mucho cuidado. Dice, entonces, cuando él dice, el celo de tu casa me consume, escrito está. Entonces los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús, les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Lo que les digo, nosotros somos el templo levantado luego de la resurrección de Cristo. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. Y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, amados, es muy, muy importante que tengamos cuidado con esto, porque no caigamos nosotros en el error de ser llamados ladrones.
caigamos con las consecuencias del celo del Señor. Por ejemplo, aquí conseguí unas citas de la palabra. Deuteronomio 5:9 dice: Yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Josué 24:19 dice: Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir al Señor, porque Él es Dios santo y es Dios celoso, y no perdonará vuestra transgresión ni vuestros pecados. Nahum 1:2 dice: Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. Irascible viene de la palabra de ira. Vimos la expresión de ira cuando Jesús con la cuerda, con el látigo, sacó a todos del templo. O sea, de esta misma manera van a ser castigadas todas estas personas que conviertan el templo en una cueva de ladrones, en una casa de mercado. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo y procuren más bien recibir la recompensa completa. Entonces, amado, cuando nosotros trabajamos en la obra del reino, seamos transparentes, no pidamos para nosotros. El Señor sabe nuestro esfuerzo. Él es nuestro proveedor. Él nos recompensa de acuerdo a lo que damos. Recuerden que, a menos que estemos dando con intención de recibir, porque cuando su palabra dice que todo aquello que no proviene de la fe es pecado. Cuando la gente da y ayuda, por ejemplo, a una comunidad, no por la palabra de Dios, no porque está Jesús en medio del sentir, ya es pecado porque lo está haciendo por ego, lo está haciendo por fama, lo está haciendo por esperar recibir algo a cambio. Por lo tanto, eso el Señor no lo paga porque ya Él está procurando tener su pago en la tierra. ¿Sí? Entonces, amados, si nosotros tenemos un ministerio y necesitamos que el ministerio avance, tenemos dos cosas muy importantes que hacer para que esto avance. Primero, nosotros sembrar en el ministerio. De nuestros recursos, de lo que tenemos, sembrar en el ministerio. Y segundo, cuando el ministerio comienza a dar frutos, usar estos frutos para retroalimentación del ministerio. ¿Me explico? Confiar en el Señor de que Él proveerá todo lo que se necesita para avanzar. Y que si no ha proveído algo y nosotros no podemos poner de nuestros bolsillos, podemos hacer autogestión, pero con limpieza y pureza del corazón, de que esos recursos serán usados para un fin de beneficiar a otros. Cuando entramos a ese nivel, amados, la abundancia personal llega a nosotros. No caigamos en el error de mucha gente que pretende hacer conciertos cobrando entradas costosísimas. La gente dice, no, pero es que hacer un concierto tienen que pagar luces, todo el sistema audiovisual, toda la tarima, todo esto. ¿Dónde en la palabra dice que Dios quiere conciertos? Él quiere cánticos de alabanza, de adoración genuina, de nosotros en intimidad. Esto de concierto no es más que sensacionalismo. Esto no es más que socializar. Pero eso no es algo que conmueva
más a Dios que aquella alabanza que en intimidad, en alabanza genuina, verdadera adoración, se le da a Él. ¿Me explico? Entonces esos son recursos que si bien lo usan para sus gastos del show, de flyers, de publicidad, y para ellos, es dinero que se puede usar para una ayuda, para beneficencia a la gente que realmente lo necesita, como Jesús dice. Lleven las cargas los unos de los otros y así cumplan la ley de Cristo. Lo que pasa es que queremos mundanizarnos, queremos estar en la onda y queremos adoptar costumbres del mundo y cristianizarlas para no sentirnos mal y sentir que estamos bien y al mismo tiempo disfrutar. Pero no es lo que Dios quiere de nosotros. Finalmente, amados, para culminar, 2 de Timoteo nos dice, 2 de Timoteo 2:15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de la verdad. Cuando nosotros somos obreros, que hemos sido justos, no tenemos nada, absolutamente nada que esconder, el Señor te recompensa. Y no precisamente quiere decir que tú vas a sacar beneficio del crecimiento del ministerio o del servicio que estés dando, no, Señor. Por otro lado viene la recompensa. Lo importante es que mantengamos las manos puras, limpias y el corazón santo en todo lo que hagamos. Por eso dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. En el juicio final de Jesús, ahí vamos a ser expuestos. Salvos, sí, todos los que trabajamos, pero seremos expuestos. ¿Qué hicimos bien y qué hicimos mal? De manera que no nos avergoncemos y que se quede en claro que interpretamos rectamente su palabra en todo momento. Bueno, amado, me extendí mucho, espero que haya sido de bendición este mensaje. Tengamos temor del Señor, porque Él es un Dios que ama, pero también es fuego consumidor. Y en este tiempo estamos en separación de trigo y cizaña, están los juicios, bueno, más fuerte que nunca. Cuidemos nuestros pasos, mantengamos la santidad y la pureza y la confianza en el Señor. No caigamos en este gran error para que su templo se mantenga puro y santificado hasta el final. Amén. Bueno, que tengan una excelente tarde, noche o mañana, de acuerdo a donde me estén viendo. Y nos vemos en el próximo video. Shalom.